márgenes era la que nos daba esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo le haría usted para llegar a la respuesta correcta? ¿Cuál sería el método mediante el cual usted llega a la respuesta correcta de ese problema? ¿Alguna idea, Giovanni? Yo quiero saber la forma de la elipse de esa ecuación. No, ni idea. Ok. Y ahora, la siguiente ecuación. Esta es otra ecuación que les puse en el examen. Primero que nada, ¿qué tipo de gráfica es? ¿Qué grafica eso? Digo, que supone que esto ya lo hizo, entonces debería de poder responder relativamente rápido. ¿Qué tipo de ecuación es esta? Tampoco se acuerda. Es una hipérbola. ¿Cómo la haría para determinar entonces las asíntotas de esta hipérbola? Giovanni, ¿cómo le haría usted para determinar las asíntotas de la hipérbola? ¿Qué requiere hacer? Tampoco sabe. Entonces no sé cómo saco 25 puntos. Así que se queda con el MA. Uh-huh. Sí, esa calificación es la que tiene. Sí, se queda con el MA. Ahora sí, vamos a resolver el examen como debe de ser para mostrarles, bueno, pues cada quien sabe qué fue lo que respondió y ya va a poder determinar qué fue, qué tan mal le fue, qué pregunta a lo mejor se equivocó y si tenía dudas de cómo se hacían algunas cosas, pues entonces vamos a aclararlas aquí al final, ¿no? Entonces vamos a empezar por las preguntas de teoría que puse al principio en la segunda sección del examen, ¿sí? Y una de las preguntas es, ¿cuál de las figuras geométricas presenta asíntotas? Las opciones serán hipérbola, parábola. Es más, voy a mostrarles la... Ajá, ¿dónde está? Window capture. Ahí está. Ok, aquí está Chrome, más fácil. Aquí tenemos la primera pregunta del examen. Yo se las
la manera en la cual se las puse es de que se randomizaban el orden, tanto de las preguntas como las respuestas. Pero esta fue la primera pregunta del examen, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes figuras geométricas presenta asíntotas? Hace ratito ya más o menos toqué esto. Es la hipérbola. Todas, la elipse y el círculo tienen dos, o sea, tienen límites de valores que pueden tomar, pero no tienen ningún valor al cual se aproximan sin nunca tocar, ¿sí? La parábola puede tener todos los valores de su variable dependiente, de su variable independiente. Entonces, si tenemos una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, la variable independiente es x, entonces se puede tomar todos los valores de x y no hay ningún comportamiento asintótico. La única que presenta valores asintóticos es la hipérbola, ¿no? En la forma en la cual abre hacia los lados o hacia arriba, llevaba un comportamiento que se iba acercando cada vez más a una recta y hasta el infinito, ¿no? Entonces ahí la respuesta correcta era hipérbola. Estas preguntas de aquí valían 2 puntos, como pueden ver. Nada más. Déjenme acomodar mi cámara web. Se ve de nuevo. Ahí estamos. Ok. Ahora sí podemos continuar. Ahora, la siguiente pregunta era el nombre de la línea perpendicular a la cual pasan los focos de una elipse, ¿sí? Aquí la respuesta correcta era el eje normal, ¿sí? Y les daba yo esta. En las clases, recuerden que nosotros teníamos la elipse, ¿sí? Y que la elipse tenía sus focos. Y la pregunta del examen está diciéndonos acerca de la línea perpendicular a la línea que pasa por los focos. Esta es la línea que pasa por los focos. Este es el eje principal, el eje focal. Y la línea que es perpendicular a ellos era el eje normal. Podrían decir que el eje de simetría, pero no, porque el eje de simetría es exclusivo de la parábola. Sí, aquí realmente no hablamos de ejes de simetría porque realmente ambos ejes, tanto el eje focal como el eje normal, ambos tienen simetría con respecto a ellos mismos, ¿no? Entonces, no, eso no era correcto, era el eje normal. De entre esas opciones. Luego, la siguiente pregunta es esta. Nombre de la línea que conecta a 2 puntos en una hipérbola, pasa por uno de los focos y es perpendicular al eje focal, ¿sí? Entonces, esa fue una de las definiciones de la hipérbola que les di cuando vimos esa clase. Tenemos nosotros las hipérbolas que están abiertas hacia los lados, ¿no? Por ponerlo de alguna forma. Y los focos se encuentran aquí. Y la pregunta aquí es, la recta que conecta 2 puntos en una hipérbola y que pasa por uno de los focos y que es perpendicular al eje focal. Este es el eje focal, tiene que ser una línea perpendicular a él y que pase por el foco y conecta a 2 puntos en la hipérbola, ¿sí? Y esa línea es el lado recto. Entonces, esa era la respuesta, lado recto. ¿Sí? Ahora, vamos a ver la siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Nombre de la recta que indica la dirección de una parábola localizada en el lado convexo de esta. Aquí nuevamente es una de las definiciones de las rectas, de las curvas que vimos. En este caso es de la parábola. Y la parábola teníamos nosotros que abre. Este es el lado cóncavo, ¿sí? Aquí tenemos nuestro eje de simetría y aquí tenemos la directriz que está a una distancia determinada del vértice
que es la misma al foco. ¿Ah? Y el mismo nombre de la recta tiene por referencia eso de dirección, ¿sí? Usualmente cuando se ven parábolas más complejas, ¿no? Que no están alineadas a los ejes, se define una parábola, ¿sí? O sea, nada más se dice, ok, esta es una parábola que tiene su foco en tal lugar, o bueno, con su distancia focal a tal lugar, y la directriz es una recta X, ¿sí? Una recta tal. Entonces, en función de esa recta, ya sabemos nosotros la posición del vértice por su distancia focal, ¿sí? Entonces, básicamente, por eso es que se le llama directriz, ¿sí? Porque si nosotros definimos esto y la posición del foco, con eso ya definimos completamente una parábola y con eso ya podemos más fácil determinarla en muchas direcciones, ¿sí? Entonces, ahí era directriz y como podemos ver, está del lado convexo. Pues ahí estaba la pista para que aterrizaran, recordaran de qué se trataba. Ahora, la siguiente era una pregunta cualitativa, ¿sí? La siguiente ecuación, la ecuación dada ahí por la pregunta, ¿qué tipo de parábola es, no? ¿Es la pregunta? Sí, básicamente es qué tipo de parábola es. Y la ecuación es x cuadrada menos 18x más 10y más 101 igual a 0. Ahora, lo único que había que hacer aquí es darnos cuenta qué tipo de parábola es, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que y es lineal y x es cuadrada, significaba... Ahí déjenme quitar la pregunta. Sí, cuando tenemos que x es cuadrada y y era lineal, eso significaba que la parábola iba a estar alineada sobre el eje y. Y como ambos eran positivos, entonces la parábola iba a abrir hacia arriba. Eso era lo único que tenían que fijarse, no tenían que hacer ningún cálculo de ningún tipo, fijándonos en los valores, en cuál de las dos variables era cuadrática y cuál de las dos era lineal, y qué signos tenían. Con eso podían encontrar la respuesta. Y, no. No me equivoqué. Aquí, perdón, como esta es positiva, abre hacia abajo. Abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la forma de la ecuación era 4p y igual a x cuadrada, ¿no? Entonces esto tenemos que despejarlo. Entonces nos queda y de un lado y x del otro. Y entonces ahora sí, como este de aquí va a ser negativo, porque aquí está positivo de este lado, y si lo pasamos a otro lado del igual se convierte en negativo, entonces por eso es que abre hacia abajo. ¿Sí? Entonces era analizando nada más las potencias y los signos de las variables que acompañan. Y esa era la respuesta correcta. Parábola que abre hacia abajo. Y ahora, nos falta problemas. Nos dan esta ecuación, que es la misma. Sí, es la misma ecuación que teníamos en la pregunta anterior. Y tenemos que dar la ecuación de la directriz, ¿sí? ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ahí, llevarlo a la forma canónica y entonces podían resolverlo, ¿no? Y encontraron directamente el valor de esto. Entonces, era ¿qué? X cuadrada menos 18x
más 101 es igual a menos 10y. Aquí hay que completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces será x cuadrada menos... Era x menos 9 al cuadrado. Por lo tanto, aquí era 9 por 9 es 81. Entonces tenemos 81 más 20. ¿Sí? 110. Bueno, 110 es más 81 más 20. ¿Sí? Entonces, si ya incluimos aquí adentro esos 81, pues acá afuera nos quedan 20 nada más, menos 10y. Entonces, terminamos de despejar todo esto. Nos queda menos 10y es igual, no, menos 10y menos 20 es igual a x menos 9 al cuadrado. Esto es menos 10 que multiplica a y más 2 igual a x menos 9 al cuadrado. Entonces, esto es 4p. Entonces, p es igual a menos 2.5. Y el vértice se encuentra en 9, menos 2. Por lo tanto, es h, por lo tanto, aquí construyamos nosotros perdón, P es igual a 2.5. Construyamos nosotros esto. Aquí nos quedaba el foco, aquí nos quedaba este. Esta es la coordenada 9, menos 2. Y como la directriz tiene que empezar para acá arriba, tiene que pasar 2.5 unidades por encima. Entonces aquí tenemos el origen, aquí tenemos y igual a 0. Por lo tanto, aquí este es y igual a menos 2, ¿no? Este punto. Y la directriz tiene que estar media unidad por encima. Por lo tanto, aquí este es y igual a 1/2. Y 5 medios. Ajá. Y así es como ustedes obtenían el valor de la directriz de esa parábola. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver el siguiente problema. La ecuación de la siguiente circunferencia. Aquí está. Ahora, aquí tenían que ustedes analizar visualmente esto, ¿sí? Les estoy dando varias ecuaciones y ustedes tienen que decir cuál de esta es. Afortunadamente yo ya les digo que es una circunferencia, entonces eso les debería de llevar a la forma de los círculos, ¿sí? Y de ahí tienen ustedes que empezar a pensar en la ecuación del círculo y en ver qué parámetros tienen que obtener, ¿sí? El primer parámetro que necesitan obtener es el radio, ¿sí? Y como podemos obtener, el diámetro va de menos 7, está menos 7, hasta 1. Eso significa que el diámetro es 8 unidades, o sea que el radio es 4 y el radio al cuadrado es 16. O sea que esta puede ser una opción, ¿sí? Porque aquí vemos un 16. Estas ahorita no sé porque si se dan cuenta, esta ya está en forma canónica, pero estas no están en forma canónica.
Entonces tenemos que descartar cuáles son. Entonces ahorita, esta me llama la atención. Y esta, pues, como todavía no la he terminado, pues me da flojera. Pero tengo que ver. El chiste es que es 16, ¿no? El R cuadrada. Y luego lo otro es que tengo que encontrar el centro. Entonces aquí ustedes siguen la línea del centro. Y fíjense dónde se intersectan los dos diámetros, ¿no? Los dos diámetros se intersectan en menos 3,1. O sea que nuestro centro está en menos 3,1. Y con eso ya tienen la ecuación canónica y de ahí ya pueden realizar, pueden comparar todas las demás, ¿cómo se llaman estos? Las demás ecuaciones posibles. ¿Sí? Entonces, tenemos que R cuadrada es igual a 16 y que el centro es menos 3,1. Por lo tanto, la ecuación del círculo tiene que ser x cuadrada menos más 3, perdón, x más 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 16. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ser. Ahora, esta es la que nos da la opción B en las opciones, que es donde tenemos 16. No, porque esta que tenemos aquí, fíjense que está asumiendo menos 3 menos 1. O sea que está asumiendo que el centro se encuentra al lado derecho del eje X. ¿Sí? Se encuentran los positivos del X. Entonces, esa no puede ser. ¿Por qué? Porque este es un valor negativo y debería ser positivo. Entonces, bueno, vamos ahora a desglosar este y ver qué nos da. Entonces, me da x cuadrada más 6x más 9 más y cuadrada menos 2y más 1, ¿sí? Elevé al cuadrado estos dos. Ay, se me olvidó desactivar el ROM. Vamos a elevar al cuadrado estos dos binomios y me da x cuadrada más 6x más 9 más y cuadrada menos 2y más 1 igual a 16. 9 más 1 es 10, menos 16 menos 6. Entonces me quedan x cuadrada más 6x más y cuadrada menos 2y menos 6 igual a 0. Y entonces ahora podemos comprobar esta contra las opciones que nos dan aquí. Y aquí tenemos x cuadrada menos 2y más 6x más y cuadrada menos 6 igual a 0. ¿Sí? La primera opción aquí está. Eso significa que esta es nuestra respuesta correcta. Ya la vemos que la tengo ahí palomeada porque esa es la buena. ¿Sí estuvo claro eso? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente problema. Es el de la elipse. ¿Sí? Entonces ahora en el de la elipse nos dan la ecuación 9x cuadrada más 18x más 25y cuadrada menos 100y igual a 116. Y tenemos que encontrar cuál de las cuatro formas de elipse que tengo aquí abajo es la correcta. Ahora, se las puse fácil porque ni siquiera invertí las
elipses no las deje alineadas al eje Y. Entonces vemos que todas están alineadas al eje X, entonces debería de ser sencillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obtener, si ustedes sacan la forma canónica de la ecuación que viene ahí en la pregunta, entonces va a ser obvio en qué cuadrante está el centro. Y teniendo el cuadrante en el cual está el centro, ya saben cuál de las elipses es, porque si se fijan, esta elipse está en el cuadrante 2, ¿sí? Esta elipse está en el cuadrante 1. Esta elipse también está en el cuadrante 2, pero la distancia de los focos es súper larga, mientras que esta está en el cuadrante 4. Entonces, si ustedes encuentran el centro, llevando esto a la forma canónica, lo encuentran el centro, tienen una manera de descartar muchas opciones de manera rápida, y ya nada más si encuentran que el centro está en el cuadrante 2, que es patata y lomón, entonces ya nomás tienen que encontrar ahora las coordenadas de los focos, y teniendo las coordenadas de los focos, ya saben exactamente cuál es, ¿no? Por eso les dije que tenían que observar ¿cómo se llama esto? Que se necesitaba ver un poco más a detalle la imagen, que si necesitaban ayuda, que podían decir, y yo se las presentaba, y de hecho sí hubo un chavo que al final pidió que proyectara las imágenes, ¿no? La respuesta correcta aquí es patata. ¿Pero por qué? Porque vamos a terminar llevar esto a la forma canónica, ¿sí? Si tenemos 9x y 25y, ¿sí? Recuerden que necesitamos que nuestras formas, que en nuestra forma canónica lo que tenemos es un número, ¿sí? Un denominador dividiendo a los x y y. Entonces tenemos que asegurarnos que estos coeficientes sean coeficientes fraccionarios. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, tenemos 9 y 25, entonces hay que multiplicar 9 por 25, y luego eso hay que dividir todo entre esa cantidad, y vamos a empezar a encontrar valores. Pero eso lo vamos a hacer después de que terminemos los trinomios, ¿sí? Entonces el primer trinomio es 9x cuadrada más 18x más, ¿quién sabe? Más 25y cuadrada menos 100y más quién sabe cuánto, igual a 116. Y aquí podemos ver que yo puedo factorizar un 9. Estos dos tienen eso en común. Entonces factorizo un 9 y me queda x cuadrada más 2x más, quién sabe, y acá igual factorizo ese 25 más 25 y cuadrada menos 4y igual a 116. Y ahora sí, esto es mucho más fácil de observar, ¿no? ¿Dónde están nuestros, se me va la onda. ¿Cómo terminar el trinomio? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que este de aquí es 9 que multiplica a x más, esto es 2 veces el producto de ambos, ¿no? Entonces significa que este va a ser 1, y como esto es positivo, entonces va a ser más 1. Entonces x más 1 al cuadrado. Y más 25. Y acá tenemos que esto es 4y. Eso significa que esto es el doble de lo que el doble del producto de ambos, ¿no? Entonces esto entre 2 es 2, y como es negativo, significa que esto va a ser negativo. Entonces es y cuadrada menos 2. Digo, y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y ahora aquí esto es 1, y acá esto es 4, ¿verdad? Esto los voy a poner en otro color para saber que son ahorita como volando, que no existen. 1,
y 4. ¿Sí? Eso significa que yo aquí le sume 9, porque este es 1 por 9. Entonces acá también tengo que sumarle ese 9. Y acá es 4 por 25 es 100, entonces tengo que sumarle otros 100 de este lado. ¿Sí? Porque estas son cantidades que le estoy sumando a un lado de la ecuación para poder completar los trinomios, entonces tengo que sumarlo del otro lado. ¿Sí? Entonces tenemos 1 por 9, es este 9, 4 por 25 es este 100. ¿Sí? Y ahora, con esto ya fuera del camino, entonces ahora sí tenemos esto acá. Ya terminamos la factorización. Nos da igual a 116 más 100, 226 más 9, 225, ¿no? Es 225, pero la forma canónica es que igual a 1 y esto en fraccional. ¿Y cuánto es 9 por 25? 225. ¿Sí? Entonces, si todo esto lo dividimos entre 225 y esto también lo dividimos entre 225, nos va a dar a x más 1 al cuadrado entre 25 más y menos 2 al cuadrado entre 9 igual a 1. Y 25 es 5 al cuadrado. Y 9 es 3 al cuadrado, ¿no? Y menos 2 cuadrado, 3 al cuadrado igual a 1. Entonces, esta es nuestra ecuación canónica de la elipse. Esta es la ecuación canónica de la elipse. Y ahí ya podemos ver cuáles son las coordenadas, ¿sí? Vemos que la coordenada en X es menos 1 y la coordenada en Y es más 2. O sea que estamos en el segundo cuadrante. Por lo tanto, esta y esta no pueden ser porque los centros están fuera del segundo cuadrante. Este está en el primero y este está en el cuarto. ¿Sí? Solo nos queda nomás Leomón y Patata. Y si nos fijamos, de hecho aquí está este 0. A ver, perdón, no estoy mostrando Chrome. Ahora sí. Ahora si nos fijamos, les digo, estos dos ya están descartados. Porque este es el centro, ¿sí? Y este también porque aquí está el centro. Y esos no es el mismo cuadrante. Y ahora si nos vamos para acá, vemos que el centro está aquí en menos 1,2. Y justamente ese es el centro que encontramos en nuestra forma canónica. Por lo tanto, Patata es la respuesta. ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien. Y aquí está. Y la última pregunta es ¿cuál de las siguientes ecuaciones describe las asíntotas de la siguiente ecuación? ¿Sí? Ahora, esta ecuación que estoy dando aquí al final es una hipérbola. Y necesitamos encontrar las asíntotas. Y ahora, para poder encontrar las asíntotas de una hipérbola es necesario llevarlo a la forma canónica para poder encontrar los valores de A y de B. ¿Sí? Y ya que tenemos eso, la asíntota es trivial. ¿Sí? Entonces, tenemos la ecuación 25x² menos 250x menos 9y² menos 45 igual a menos 1375 cuartos. ¿Sí? 25x² menos 250x menos 9y² menos 45y. Ahí está. Pues tenemos esto. ¿Sí? Ahora tenemos que llevar esto a la forma canónica, entonces, ¿qué hay que hacer? Completar los trinomios. Entonces vamos a
25, a agrupar 25x cuadrado menos 250x más algo, menos 9y cuadrada menos 45y, aquí me falta esta y, igual a menos 1375 cuartos. Perdón. Más, ¿quién sabe qué? Menos 1375 cuartos. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que factorizar. Factorizamos aquí, factorizamos acá. ¿Qué es lo que podemos factorizar? El 25. Entonces nos queda x cuadrada menos 250, digo, menos 10x. Y acá factorizamos menos 9. Nos queda y cuadrada más 5y. ¿Sí? 9 por 5, 45. Este valor que todavía no lo conocemos, menos 1375 cuartos. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuánto es este último valor, ¿no? Que es lo que vamos a estar sumando. ¿Sí? La mitad de esto es que 5. ¿Sí? Eso significa que aquí debería de ser 25. Porque es el segundo al cuadrado. Y 25 por 25 es 625, si mal no recuerdo. Esta mi carpeta donde resolví esto. Sí, 625. Sí, es 625. ¿Sí? Eso significa que acá, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Sumamos 625. Pues acá tengo que sumar más 625. Y acá, ¿qué tenemos? Que el primero por el segundo es igual a 2 veces esto. Y la mitad de esto es 2.5. Eso significa que son 5 medios al cuadrado. O sea que esto de aquí es 25 cuartos. ¿Sí? 25 cuartos. Y a esto, eso hay que multiplicarlo por 9. Entonces, 25 cuartos por 9 es 250 cuartos, 225 cuartos. Entonces, aquí hay que sumar 225 cuartos. Y esto hay que convertirlo a cuartos. Entonces, ¿cuánto es 625 por 4? Es 2400, 2500. Es más, 2500 cuartos. Ahí está. Entonces ya tenemos esta operación acá y esto completado. Entonces ya podemos terminar de factorizar aquí, que ya nos va a dar x menos 5 al cuadrado menos 9y más 5 medios al cuadrado. Y ahora sí hacemos esta suma de todo esto. Es 325, es 1300, 1350, 1150, 1150, 150, 1150, 1350. 1350 cuartos. 1350 cuartos, ¿cuánto es? Ay, no, creo que ya hice mal esa suma. Me revolví un poco. A ver. 1375 menos 2500 menos 225. No, sí la hice bien. 1350 entre 4. Ok.
ver, algo me está saliendo mal. ¿Por qué? ¿Qué me salió mal? 625. Ajá. ¿Por qué terminó con negativo eso? Ah, no sé, estoy bien. Ajá. Ajá, ajá. Sí. Uno de estos. Ah, ya, sí. Aquí está mi error. Este. 25 cuartos por 9 sí es 225, pero esto es menos 225 cuartos. ¿Sí? Entonces acá, esto no debe ser más, es un menos. Ahora sí, por eso no me daba el valor. ¿Sí? Entonces ahora sí es 1375 más 225 menos 2500, 900, ahora sí. ¿Hizo entre 4? Nos da 900 cuartos, que es igual a 225. Uh-huh. Y con eso, y con eso, 225 es que es el múltiplo de estos dos, ¿no? Entonces, si yo paso esto para acá dividiendo, para que me quede igual a 1, ¿sí? Tengo yo que dividir todo esto entre 225 para que me dé igual a 1. Entonces me va a quedar x menos 5 al cuadrado entre 9 menos y más 5 medios al cuadrado entre 25 igual a 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos el valor de nuestro centro y tenemos los valores de A y B. Y A es igual a 3 y B es igual a 5. Y acuérdense que las asíntotas será igual a Y igual a más menos B entre A, X. Por lo tanto, nuestras asíntotas es Y igual a más menos 5 tercios de X. Ahí está, 5 tercios de X. Pero esta es una recta que pasa por el centro. Entonces tenemos que ajustar esto con los centros 5 medios. Con nuestros centros más 5. ¿Sí? Entonces tiene que pasar por ese punto, tiene que pasar la recta. Y eso es lo que tenemos en la primera opción. Sí, más. Ahí está. Y más 5 medios. Ahí está. Y más 5 medios. Y más 5 medios. Igual a más menos 5 tercios de x menos 5. Más menos 5 tercios de x menos 5. Me equivoqué. Otra vez. Le volteé el signo sin querer. ¿Sí?
Ahí está. Entonces, así es como ustedes llegaban a la respuesta de todo esto, ¿no? ¿Qué aplicamos? Aplicamos todo lo que vimos durante el parcial, que básicamente fue un poco de álgebra aplicado a los conceptos de las cónicas, ¿no? Eso fue lo que les pedí que hicieran. Y había que recordar la recta para, aquí en este caso, acordarnos de lo de los puntos, el punto por el cual pasa la recta, y que las asíntotas son una ecuación de una recta y cómo se obtenían. Y ahí tenemos nuestro resultado del examen. Y eso es todo el examen. ¿Alguna duda en general del examen? Ya después de haber visto las respuestas. ¿Qué tan bien realmente lo entendieron cuando lo presentaron? ¿Y qué tanto realmente nomás metieron las cosas en internet y esperaron a que la gente les diera la respuesta? Hubo muchos cienes, ¿sí? En el examen. Hubo muchos no cienes, pero todavía AUs, de que se equivocaron en una pregunta o sea, en una o dos preguntas de teoría, o se equivocaron ¿cómo se llama esto? En algo. De hecho, déjenme les muestro las estadísticas. Vamos a mostrar las estadísticas del examen. ¿Sí? Aquí tenemos el summary, ¿no? Y aquí me dice, me da la distribución de cuántas personas sacaron X cantidad de respuestas correctas, ¿no? O bueno, cuántos puntos. Podemos ver que la mediana fue de 23, mientras que el promedio fue de 23.62 puntos, lo cual está bastante bien. Solamente hubo 2 personas que reprobaron el examen por sus propios méritos. Hubo varios a los que reprobé porque no entregaron, o sea, simplemente no estaban en la lista de los, aquí de los nombres, ¿no? Si le pico aquí en individual, aquí puedo ver las respuestas de cada uno, entonces puedo ver a todos los nombres, y si yo no encontraba a la persona, pues entonces no le podía yo poner nada. Podemos ver que podemos ver aquí las preguntas más frecuentemente, que se equivocaron más frecuentemente. Más de la mitad de la gente, más de la mitad de ustedes se equivocaron en el nombre del eje normal, y en la última pregunta, en la de las asíntotas, en la de aquí de la hipérbola. Ya con esto ya les quedó más claro las cosas. Digo, a mí me parece un poco triste tener que venir a entender las cosas en la revisión del examen, pero pues, es mejor tarde que nunca, ¿no? Y también podemos ver, pregunta a pregunta. Los nombres no. Pero aquí veríamos todas las respuestas de todo. Perdón, ganas. 11 respuestas. Ok, aquí estoy viendo pregunta a pregunta. Veo que 11 personas creyeron que el círculo tenía asíntotas, y una persona creyó que la parábola tenía asíntota, y una persona creyó que la elipse tenía asíntota. No, solo la hipérbola. Aquí vemos también que solamente 50 personas se acordaron de lo del eje normal, y muchos se fueron por la finta del eje focal, porque describía el eje focal en la primera parte de la oración, pero se les olvidó, bueno, en la segunda parte de la oración, pero se les olvidó que estaba pidiéndoles la línea perpendicular a la línea que estaba describiendo, ¿no? Entonces, aquellos que son observadores, qué bien. Ok, 76 personas sí supieron de lo del lado recto, sí se acordaron. La cuerda focal, técnicamente el lado recto es una cuerda focal, pero la cuerda focal no tiene que ser perpendicular a el eje focal, ¿sí? Hay que recordar eso. Pero pues bueno, estas personas que contestaron esto estaban cerca. El que respondió diámetro, pues realmente no.
Ujú. Lo de la directriz, la gran mayoría de ustedes, eh, ¿cómo se llama esto? Respondió la correcta, muy bien. La gran mayoría de ustedes también contestó correctamente que la parábola era una parábola que abría hacia abajo. Yo no sé, ¿cómo llegaron a esa respuesta? A ver, ¿cómo llegaron a esa respuesta? Pas, 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 pas. Ah, la de la ecuación de la directriz, la gran mayoría de ustedes sí encontraron la respuesta correcta. Excelente. La ecuación de la circunferencia, la gran mayoría de ustedes también la encontró. Por ahí alcancé a escuchar que alguien había respondido esto al final del examen, pero pues no, no era la sangre de Cristo, era patata. Y en esta última que también muchos se equivocaron. Y esta distribución de respuestas me dice que aquellos que muchos no quisieron ni siquiera preocuparse por calcularlo, le dieron al Team Man de Doping, güey. Esto está extremadamente repartido. O sea, esto es una distribución normal de respuestas. Esto fue aleatorio. No quisieron meterse en problemas con la hipérbole y nomás le dieron al Team Marine de Doping, güey. Fue curioso esa proporción de respuestas correctas con respuestas incorrectas y a quién, ¿no? Por ejemplo, al menos estos de aquí que respondieron más o menos 5/3 de X, puedo pensar que sí trataron de resolver esto, pero que se les olvidó se les olvidó la parte de que la recta no pasa por el centro, ¿sí? O sea, que no pasa por el origen, sino que pasa por el centro de la hipérbola, y el centro de la hipérbola es las coordenadas h, k. Entonces puede ser que estos se hayan equivocado. Acá estos no los puedo justificar de ninguna manera, nomás hicieron cosas, ¿sí? Pero bueno. Si ya no hay más, ¿cómo se llaman? Ah, ya no hay más inconveniencias con con los resultados de los exámenes, ya todos están de acuerdo con lo que se vio, con lo que hicieron, con lo que recibieron. Entonces ahí le dejamos. El chavo Emanuel no está aquí.